¿Te has dado cuenta que siempre que revisamos material sobre autismo, nos damos cuenta que los padres refieren que sus niños eran completamente normales al nacer? Que alrededor de los 18 meses comenzaron a presentar conductas que son atípicas. Pues bien, ese es nuestro tema del día de hoy. Así que si te interesa, quédate hasta el final de nuestro video, recuerda suscribirte y regálanos like. Me puse a pensar en este tema porque en estos días he tenido que asistir a varias consultas con Matías y Gabriel, y ese siempre es un tema recurrente con los médicos. ¿A partir de qué edad fue que usted comenzó a notar conductas diferentes a lo esperado? ¿Cuáles fueron esas conductas? Y bueno, eso me llevó a la reflexión de revisar si solamente en mi caso había sucedido eso o hay otros casos documentados de niños que hayan comenzado este proceso igual que Matías y Gabriel. Y me sorprendió al encontrarme que, no quisiera utilizar la palabra todos, pero en la gran mayoría, todos los papás y todas las mamás refieren que sus niños tuvieran un desarrollo evolutivo normal. Esto no puede ser algo al azar, ¿ya? Porque todas estas alteraciones neurológicas que se van presentando tienen que responder a algo. Y si estamos hablando de que hay alteraciones neurológicas, tiene que existir un porqué y por supuesto un tratamiento, que es a nosotros una de las cosas que más nos interesa en aras de que nuestros hijos tengan el mayor bienestar posible. Entonces, investigando un poco en el proceso, primero que nada, hay una teoría que dice que en el autismo existen muchísimos problemas a nivel del sistema inmunológico, pero realmente lo que pasa es que hay un exceso de patógenos y de una serie de toxinas en el organismo de nuestros hijos, que van sucediendo a medida de que ellos van naciendo, de que ellos van creciendo, mejor dicho, donde se van exponiendo pues a todo el ambiente, a la alimentación, pues a una serie de elementos allí que son los que van produciendo esto. Claro, hay una cierta predisposición en el niño para que esto suceda. Y un elemento muy importante que nosotros tenemos que conocer son las cándidas y los parásitos. La cándida comienza en el organismo siendo una bacteria para luego convertirse en un hongo. Y resulta que la cándida primero puede estar en cualquier órgano del cuerpo y adicional a eso ella produce permeabilidad del intestino. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que obviamente si hay una permeabilidad, pues todo viaja directo al torrente sanguíneo. Y por supuesto, ¿cuál es el problema con la cándida? Que la cándida, que nosotros sin saberlo, lo vamos alimentando con unos determinados comidas y alimentos, ella se va reproduciendo de una manera estratosférica en el organismo de nuestro hijo, y un síntoma muy clásico es que siempre hay como una congestión nasal. O sea, a mí me pasaba mucho eso con Gabriel. Yo no podía decir que Gabriel estaba enfermo como tal, no era que tenía un catarro, no era que tenía una gripe, no es que es alérgico en algo en particular, pero Gabriel siempre tenía moco, siempre, o sea, eso era como una condición casi en él. Entonces, eso, estén muy pendientes, porque si el niño siempre, constantemente tiene moco, puede ser señal de que hay presencia de cándidas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la cándida? Pues que la cándida produce en el organismo pues una serie de problemas, entre ellos genera una neurotoxina que se llama acetaldehído, y resulta que el acetaldehído lo que hace es que destruye la capa de mielina, y la mielina es la capa que protege todos nuestros nervios. Entonces por eso es que el niño comienza a presentar esa gran hipersensibilidad. No sucede en todos los niños, pero hay niños que son hipersensibles, es producto de eso. Adicional, a nivel del sistema nervioso central, entonces comienza a presentar fallas de la memoria, esa distracción que nosotros comenzamos a ver en nuestros hijos, que nuestros hijos se quedan así como idos en el tiempo, en el espacio. Claro, porque produce obnubilación del pensamiento, es decir, es el mismo efecto que cuando la gente está bajo estados de ebriedad, ¿ok? Entonces fíjense todos los síntomas que produce y que nosotros lo vamos viendo en el niño, que el niño se va como no es que el niño era atento, hacía contacto visual y de repente anoche a la mañana dejó de mirar, se puede quedar horas perdido mirando, tiene una risa que yo decía, yo me acuerdo sobre todo con Gabriel, que yo refería mucho que me parecía que era como si fuera otro niño, o sea, era una risa que es como estruendosa, como extraña, también es producto de todos los efectos que está produciendo la cándida. Muy bien.
Entonces, muy importante chequear este proceso. Otro patógeno que también está muy presente y que no aparece reflejado en los estudios de bioanálisis son los parásitos. Un síntoma clásico de los parásitos es el chirreo nocturno de los dientes. Los niños mientras duermen comienzan a chirriar los dientes de una manera escandalosa. Otra cosa es un babeo constante que mantienen. Entonces, esos son síntomas que nosotros tenemos que estar chequeando. Mi hijo nunca se babeaba y ahora todo el tiempo se babea y se mantiene esa conducta. Puede ser producto de los parásitos. ¿Qué pasa con los parásitos a nivel del sistema nervioso central? Resulta que los parásitos, en todo el estrago que van causando, ellos van liberando anfetaminas, ¿ya? Y resulta que las anfetaminas, el efecto que produce que es que la gente se acelere, se ponga hiperactiva, se ponga impulsiva, se vuelva irracional, tenga cambios de humor. Entonces todas esas conductas que nosotros podemos empezar a presenciar en nuestros hijos, que tienen mucho que ver con eso, pueden ser producto de los parásitos. Entonces es muy importante que nosotros comencemos a darnos cuenta cuáles son los hábitos que tenemos de aseo y los hábitos de alimentación, porque por supuesto, si uno no es experto en esos campos, ¿cómo va a saber con qué está alimentando, con qué no está dejando de alimentar a todos estos patógenos? Otra cosa que se ha estudiado es que en el intestino se produce lo que se llama biofilm. El biofilm es como si fuera una comunidad entre cándidas, parásitos, bacterias, y ellos buscan la manera de apoyarse entre todos para sobrevivir. Y por supuesto, toda esta cantidad de agentes patógenos dentro de un organismo tan chiquito genera muchísimos estragos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cosas que tenemos que empezar a cuidar también: la alimentación de nuestros hijos. Se habla mucho de que el gluten y la caseína son dos elementos que deben eliminarse de la dieta de un niño con autismo. Y de verdad, yo particularmente no me tomé en serio eso durante mucho tiempo. Pero a medida que yo fui eliminando, sobre todo el gluten, es lo que más he logrado eliminar acá en la casa, sí me doy cuenta que sobre todo en el caso de Gabriel se mantiene un poco más tranquilo. Y resulta que el gluten, me puse a estudiar, y se demora hasta 8 meses en salir de nuestro organismo. Entonces imagínense ese intestino permeable. Resulta que la función de las enzimas principalmente es digerir los alimentos y convertirlos en péptidos. Los péptidos, imagínense, como un collar de perlas, y lo que hacen las enzimas es destruir ese collar para que queden en todas las bolitas. Pero ¿qué pasa si el collar entonces, en vez de quedar en 80 bolitas, queda en 4 pedazos? Y todos esos pedazos entran por completo hacia el torrente sanguíneo. Imagínense todos los daños que están produciendo el organismo. Primero, el niño no recibe los nutrientes, porque las enzimas necesitan destruir por completo eso para que realmente todos los componentes estén sueltos y puedan ingresar al torrente sanguíneo. Entonces aquí nos estamos encontrando con pedazos grandes que no se digieren y que por supuesto no permiten que el niño pueda realmente aprovechar todos esos nutrientes. Entonces es otro grave problema que se nos está presentando allí. Entonces por eso es que es tan importante retirar el gluten. ¿Cuál es el efecto del gluten en el organismo cuando este intestino que está permeable permite ese paso al torrente sanguíneo? Comienza a producir un efecto opiáceo, es decir, el opio es una sustancia que se utiliza para generar algo que se llama morfina. Ustedes saben que la morfina solamente se administra en casos muy severos de dolor, pacientes oncológicos, un paciente que haya sufrido, pues, no sé, un accidente automovilístico, o sea, un quemado, o sea, gente que está realmente con unos niveles de dolor muy altos, se le administra morfina. Entonces imagínense que nosotros, a través de la alimentación, todos los santos días estamos a nuestros hijos inyectándoles pequeñas dosis de morfina. Ese es otro síntoma característico del autismo. Matías lo tenía muy acentuado, Gabriel no tanto. Yo recuerdo que Matías, yo decía, si Matías se golpea y llora, ahí sí tengo yo que salir corriendo, porque Matías se podía caer, golpearse contra lo que fuera, le ponían vacunas y Matías no emitía ningún tipo de reacción. A mí eso no me parecía normal. ¿Qué estaba pasando con Matías? Muy probablemente estaban altos esos niveles de gluten en el organismo y por supuesto Matías lo que estaba sedado, porque eso es el efecto de la morfina. O sea, ¿qué pasa? Primero que nada, ¿qué pasa con el dolor? Si tú te das un golpe, resulta que esa información viaja, por supuesto a milésimas de segundo, hasta lo que es la espina, y en la espina esa información sube al tálamo para luego ir a todos los que son los centros de dolor. Pero ¿qué pasa si los centros de dolor están bloqueados?
la información nunca va a llegar. El niño no presenta dolor no porque como yo creía que era que tenía una alta tolerancia al dolor, no, resulta que lo que estaba era sedado. Entonces, fíjense que allí nosotros le vamos encontrando la congruencia a todos esos síntomas que el niño no tenía y ahora resulta que presenta. Entonces, eso es otra cosa bien importante que nosotros tenemos que tratar de empezar a eliminar y a sustituir por otros alimentos. Gracias a Dios la tecnología nos permite hoy en día conseguir 1 millón de recetas para ir sustituyendo alimentos, pero de verdad, en serio, que lo de la nutrición es fundamental. Hay que tomársela con mucho juicio, es difícil, implica muchas veces que toda la familia también coopere, cambiar hábitos nutricionales, pero es necesario. Otro alimento que necesitamos eliminar de la dieta es el azúcar y la levadura, porque esas dos alimentan a las cándidas. Entonces todo eso, obviamente, cuando se va haciendo todos los procesos metabólicos, se terminan las cándidas, lo terminan transformando en alcohol y el alcohol produce pues todos esos efectos que yo les describí hace un momento sobre el sistema nervioso central. Yo de verdad no soy especialista ni en el área de la nutrición, ni en la parte de farmacología, ni mucho menos en la parte de parasitología. Pero aquí abajo en la cajita sí les voy a compartir una serie de videos que fue los que yo fui viendo y donde fui tomando muchas cosas, porque aparte de que necesitamos empezar a cambiar la nutrición, a empezar a sustituir unos alimentos por otros, en esos videos ustedes van a encontrar también, por ejemplo, cosas que nosotros debemos empezar a administrar a nuestros hijos, como son los probióticos, porque necesariamente nosotros tenemos que reforzar ese sistema inmunológico, y nuestros hijos pues hay elementos como por ejemplo el yogur, que es muy bueno para los probióticos. Pero recuerden que el yogur no estaría indicado porque el niño no puede tomar leche ni sus derivados. Entonces hay una serie de información allí bien valiosa y sobre todo que me pareció súper importante del proceso de desparasitación, ¿ok? Nosotros hacemos eso una vez cada 1000 años y resulta que con los niños hay que hacerlo con nuestros hijos que tienen esta condición, hay que hacerlo de una forma precisa, específica. Hay ciertos elementos naturales para hacerlo que los recomiendan más que inclusive la parte farmacológica, pero bueno, ya eso es a criterio de cada quien, consulte con su médico de todas formas, pero sí es bien importante comenzar a hacer todo este proceso. Entonces, quise compartir con ustedes esto el día de hoy, porque, como les digo, yo estoy tratando también de afinar eso en mi hogar, todo lo referente a la alimentación y también a todo este proceso de desparasitación. Entonces, posteriormente, voy a tratar de llevar un registro diario de las conductas de Matías y de Gabriel, para ver qué cosas fueron disminuyendo, qué cambios de conducta pueden ir presentando y cómo voy viendo que sus organismos van reaccionando. Entonces, pues bien, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Por favor, tomen esta información, léanla, compártanla, distribúyanla, porque de verdad hay mucha desinformación sobre el tema y pues de verdad que yo le encuentro mucha lógica a todo esto que estamos hablando acerca de la nutrición y de los agentes patógenos. Entonces, bueno, los espero en una nueva entrega de Resolviendo el Enigma y, por supuesto, como siempre, te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales like y compartas esta información con quien más lo necesite.